después de eso ha sido y es un referente del pensamiento sobre la educación. Entre las cosas más, más potentes que se puede mencionar, por abreviar muchísimo, está el libro de 1998, La cultura escolar en la sociedad neoliberal, y el de 2012, que no sé si decir de reciente aparición o próxima aparición, ahora no lo para él, que se llama exactamente igual que el título de su conferencia: Educarse en la era digital. Ángel, muchas gracias por estar aquí todo tu mundo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero, muchas gracias a Miguel y a Kiko por haberse acordado de mí, a pesar de la fecha. Y fíjate que cuando me propusieron el día 16 y tal, dije, pues muy bien, el día 16 de julio ya estamos todos, hemos acabado las actas, hemos programado el próximo curso, estaremos de vacaciones, muy bien, vamos a ver en Málaga y aprovechamos para vernos y tal. Bueno, por dada la situación, las actas sí creo que las hemos acabado, pero el curso estamos todavía en ello, la próxima semana estaremos, la siguiente posiblemente en septiembre, porque en el carajal que se ha convertido ahora la universidad con los recortes y la legislación tan insostenible que se está planteando, pues así está. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad en esta época y en contra de esta nueva versión del pensamiento único que se está imponiendo, que todo es ilimitable, el ajuste fiscal es ilimitable, la reducción y los recortes son imprescindibles, etc., pues creo que merece la pena pararse a plantear alternativas distintas, escenarios distintos y descubrir que los planteamientos que están haciendo son unos, entre otros muchos que se podrían hacer, y que no hay nada inevitable, evidentemente, en el devenir humano, sino que todo supone una opción ideológica, política, educativa, y en educación, pues muchísimo más, claro. Entonces, aprovechar estos espacios de estas mañanas de julio para dar rienda suelta al pensamiento sostenible, argumentado, con evidencias, etc., sin restricciones espurias, pues me parece que es un buen ejercicio. Y a mí me apetece participar en él, así que muchas gracias. Muchas gracias a todas vosotras y vosotros también por compartir estos momentos. Bueno, ¿cómo plantear nuevos escenarios? ¿Qué significa educarse en la era digital? Pues a mí me parece que en las sociedades que vivimos, denominadas sociedad de la información, del conocimiento, la era digital, etc., es verdad que se ha producido un cambio tan radical en los aspectos fundamentales que más que hablar de una época de muchos cambios, como dice Castel, habría que hablar de un cambio de época. Y parece que en ese cambio de época todo es móvil, es cambiante, es confuso, es incierto, es súper complejo, es abierto, es rico, con muchas posibilidades, menos el dispositivo escolar. Que el dispositivo escolar sigue pareciendo lo mismo que cuando se estableció definitivamente como un dispositivo para todas las masas y no para una élite, que fue a final del siglo XIX, de la época industrial. Y seguimos manteniendo casi los mismos espacios, la misma configuración del espacio, del tiempo, de las relaciones, del currículum, de la metodología, de los agrupamientos, de la formación del profesorado, sin darnos cuenta de que nada tiene que ver el mundo contemporáneo a donde se deben de incorporar los ciudadanos que viven, disfrutan o sufren ese dispositivo escolar. Y llevamos mucho tiempo en España, más de 30 años, 40, con insatisfacción con la calidad del sistema educativo. Pero no solo en España, también en Europa, en el resto del mundo, etc. ¿Qué ocurre? Porque todo el mundo... Y claro, eso se afronta mediante reformas permanentes que están abocadas al fracaso
modifican muy poco, que modifican los nombres, la apariencia, pero que no modifican las prácticas. ¿Qué está ocurriendo? Yo he puesto ahí 3 elementos claves que me parecen de indicadores del fracaso de la calidad del sistema educativo, que no voy a tener un poco. Un fracaso de abandono temprano escolar referidos a la educación obligatoria, no ya a la posobligatoria, universitaria, etc. En torno a un 30% de todas las generaciones se supone que fracasan o porque abandonan pronto, o porque no concluyen, o porque no continúan. Una sociedad se puede permitir el lujo de un 30% de fracaso, independientemente de cómo consideremos, de la etapa obligatoria, de la gratuita, cuyo objetivo único es formar ciudadanos. Segundo, un fracaso parcial de la función compensatoria de la escuela. Todas las investigaciones nacionales e internacionales, las evaluaciones, parece que llegan a la misma conclusión. El factor o la variable que mejor define y predice el rendimiento académico de los niños cuando llegan a los 15 años, por ejemplo PISA, es el nivel sociocultural de la familia. Nivel de estudios de la madre, del padre, el intercambio cultural, los libros que leen, etcétera, etcétera. Quiere decir que 15 años de escuela son incapaces para compensar las diferencias de origen sociocultural de los niños. ¿Qué hacemos en la escuela entonces? Y la tercera, que me parece tan importante como las anteriores, la irrelevancia de gran parte del conocimiento escolar. Yo creo que la mayoría de los estudios lo tienen bastante claro en esto. En la escuela no se desarrolla pensamiento aplicado, no se desarrolla pensamiento crítico, no se desarrolla pensamiento creativo, ni hay tampoco constatación de que haya un desarrollo relativamente satisfactorio ni de las emociones, ni de las actitudes, ni de los valores. Bueno, ¿qué hace bien la escuela entonces? Si todo eso no lo hace bien, ¿qué hace bien? Pues parece que hace bien alguna cosa, y es desarrollar el pensamiento o la capacidad o el conocimiento reproductivo. Enseña a los individuos a reproducir lo que otros han hecho, lo que otros han dicho, lo que otros han transmitido, a través de un proceso de transmisión, y a crear hábitos cercanos a la reproducción. Hábitos, actitudes, valores, etcétera, cercanos a la reproducción. Bueno, y si eso fuera así, ¿cómo se explica la permanencia de este sistema durante tanto tiempo y el que no cambie? Y que de los últimos 40 o 50 años han producido reformas sobre reformas y las prácticas sigan igual. Para mí, no sé si os lo dará, para mí hay 2 argumentos claves de la permanencia del sistema escolar. En primer lugar, la permanencia del modelo escolar de la época industrial. Es decir, un sistema que preparaba a los ciudadanos para los trabajos mecánicos de las cadenas de montaje de las industrias en una concepción claramente piramidal de la distribución del conocimiento. Unos pocos piensan y la gran mayoría ejecuta, reproduciendo bien, con eficacia, con rapidez, etcétera, etcétera. Y para servir a esas exigencias claras de esa época se monta un sistema que cumple con esos requisitos. Y ese sistema se desarrolla con una técnica pedagógica, metodológica, didáctica, organizativa, etcétera, etcétera, bastante eficaz para aquella época. Y con unas características muy claras. Primaba la uniformidad y la homogeneidad didáctica, una talla única para todos, un currículum disciplinar enciclopédico que ha ido engordando sin límites, kilómetros de extensión y milímetros de profundidad. Todos iban incorporando en el currículum todo lo que iba apareciendo, pero con milímetros de profundidad, que veremos ahora qué significa. Un aprendizaje memorístico de datos, de informaciones, de hechos, que hay que reproducir fielmente en los exámenes. Un modo de enseñar basado fundamentalmente en la transmisión oral, verbal, de informaciones, y una evaluación clara, precisa, objetiva y rigurosa de las reproducciones.
Pues bien, ese es el modelo en el que nosotros hemos sido formados, de niños, hace 40, 50 años, como yo, algunos nosotros, y es en el que están siendo formados nuestros hijos. Mi hijo está en secundaria todavía y el sistema es el mismo, absolutamente el mismo, con apariencias diferentes, pero en el fondo y los procedimientos de lo que se enseña, cómo se enseña y qué se aprende exactamente igual. Y claro, eso ha creado una serie de hábitos en el profesorado, en los padres, en las madres, en los niños y en la sociedad, que concebimos que ese es el modelo único de escuela que podemos percibir y que podemos imaginar. Y en segundo lugar, el segundo gran argumento que a mí me convence es la pervivencia también de la racionalidad cartesiana, lo que se está denominando ahora el error de Descartes. Es decir, todos hemos sido educados en una racionalidad moderna, que se inicia precisamente con la famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, y que tan importante fue en aquella época porque nos distanciaba de un mundo de oscurantismo trascendente, religioso, oscuro, de magia, etc. Y proponía que el ser humano asumiera sobre su destino la propia capacidad de analizar, decidir, etc. Pero al mismo tiempo, cuando la racionalidad o la personalidad de cada uno de nosotros se identifica solo y exclusivamente con la razón, con el cogito ergo sum, pues se implanta y se impone una manera muy restrictiva, lineal, objetiva, pretendidamente objetiva, de concebir el desarrollo del ser humano. Y el desarrollo del ser humano así no funciona. El siglo XX fue una de las manifestaciones más evidentes del fracaso de ese planteamiento racionalista. A mí me parece que por dos defectos claves. Uno, la primera, la contumaz separación de las emociones y de la razón, la mente y el cuerpo, y la identificación de la mente con la conciencia, y la infravaloración, por tanto, de la experiencia humana. Lo importante era la abstracción, era el desarrollo argumental, teórico, explícito, etc. Y en segundo lugar, considerar la racionalidad como una instancia universal, consciente, lógica, lineal, descontaminada, neutral, objetiva, sin contradicciones y alejada de las pasiones humanas. Bien, es verdad que la filosofía posmoderna y en todas las ramas del saber, en el siglo XX se produjo una ruptura clave de esa tradición epistemológica, en todas, las artes, las ciencias, las humanidades, etc. Menos en la escuela. En la escuela no caló. En la escuela seguimos víctima de ese modo de concebir el conocimiento humano, la racionalidad, etc. Estableciendo que había unos cánones de verdad, de bondad y de belleza, y que esos cánones se definían por unos patrones, y esos patrones se debían de transmitir a todos. Y eso era el objetivo básico de la Ilustración que iba a liberar al ser humano. Bien, yo creo que la investigación educativa, psicológica, sociológica y también de la neurociencia actual disuelve esos planteamientos. Y disuelvo esos planteamientos y voy a plantear muy brevemente. Si luego queréis discutimos más y plantear 4 puntos. Y me baso en la neurociencia, fundamentalmente porque ha venido a justificar y a fundamentar las evidencias de la mayoría de los pedagogos, maestras y maestros extraordinarios que todos hemos visto que han roto con ese mecanicismo de la racionalidad moderna. La primera, la plasticidad del cerebro. La neurociencia descubre clarísimamente en la actualidad la plasticidad casi ilimitada del cerebro, a lo largo de toda la vida, tanto desde el punto de vista funcional, es decir, en función de las actividades a las que nos dedicamos, estamos creando permanentemente
asociaciones neuronales, circuitos neuronales distintos para soportar nuevos hábitos, nuevas formas de interpretar, de decidir, de actuar. Pero también estructuralmente se empieza a descubrir que la epigénesis ocurre también en el cerebro, es decir, que se crean neuronas nuevas a partir de las células madre a lo largo de toda la vida, menos, evidentemente, a medida que el individuo madura, que consigue edad. Pero sí, quiere decir, por tanto, que a medida que actuamos de una manera determinada, reorganizamos el cerebro para responder a esa actividad. Y al mismo tiempo, si es necesario, recreamos neuronas desde las células madre. Segundo punto, la importancia decisiva de las interacciones, mecanismos y hábitos de percepción y de acción que permanecen por debajo de la conciencia. Se plantea en la actualidad que cerca del 90% de los mecanismos que utilizamos en la vida cotidiana para percibir, para interpretar, para tomar decisiones y para actuar permanecen por debajo de la conciencia. No necesitan la conciencia para ser eficaces y para funcionar. Por tanto, ¿qué hacemos en la escuela trabajando exclusivamente el conocimiento explícito, el nivel verbal proclamado consciente? Tercer punto. La mayoría de los mecanismos inconscientes que condicionan los modos de percibir, de tomar decisiones, de actuar, son interacciones continuas de emociones y de conocimiento. Es decir, no hay manera de poder interpretar el comportamiento humano con el dualismo cartesiano de emociones por un lado y conocimiento por otro. Conciencia, inconsciente, pasión y razón. El conocimiento es un conocimiento incorporado. Es decir, el cerebro humano no es una máquina de calcular, desapasionada, objetiva y neutral que toma decisiones basadas en el análisis frío de los hechos correspondientes. Es más bien, y ante todo, una instancia emocional, preocupada por la supervivencia, que busca la satisfacción y evita el dolor, y que conoce fundamentalmente para contribuir a esta finalidad: la supervivencia, el placer, la satisfacción, el proyecto, los intereses, las necesidades. Y no hay manera de entender el comportamiento humano diferenciando, distinguiendo y dicotomizando, sino todo lo contrario, entendiendo el diálogo permanente que existe entre el córtex reflexivo y la amígdala refleja, entre las emociones y el pensamiento consciente. Y hay un continuo, permanente diálogo entre esas zonas del cerebro ante cualquier situación, sabiendo que lo primero que reacciona es la amígdala. A través de la resonancia magnética funcional, hoy se puede ver cuál es la manera de reaccionar el cerebro. Y la primera reacción es siempre una reacción mecánica. Es una reacción primitiva y es una reacción emocional, fundamentalmente emocional, cargada de conocimiento, pero emocional. Al mismo tiempo, la amígdala, que prepara al organismo para reaccionar, emite información al córtex. Y el córtex ahora conscientemente controla, añade, reprime, reformula, reorganiza los modos de reacción. Por tanto, todos los planteamientos del enactivismo, esa teoría fundamentalmente de Varela, etc., está adquiriendo en la actualidad enorme importancia para poder interpretar el conocimiento como un conocimiento incorporado, introducido en el cuerpo del individuo que conoce. No es aislado, no es abstracto, no es objetivo, es una manera personal, contaminada emocionalmente, de conocer, de enfrentarse a las situaciones en las cuales tiene que vivir. Tercer lugar, por tanto, la enorme importancia del mundo emocional.
porque todos los planteamientos del individuo de alguna manera se encuentran condicionados por las tendencias emotivas, el desarrollo de su capacidad de controlar, de conocer, de organizar sus propias emociones, sus pasiones, sus deseos y sus intereses. Pero no quiere decir que la primacía de las emociones suponga volver al romanticismo, no, porque en la base de las emociones hay evidentemente siempre componentes cognitivos. Por tanto, el diálogo entre las emociones y los conocimientos es clave. Y por último, considerar el aprendizaje como un proceso permanente y continuo de construcción y de reconstrucción, consciente e inconsciente, de las representaciones emocionales, de las representaciones más abstractas o de las representaciones más operativas. Pero es un proceso permanente de reconstrucción. Si no hay reconstrucción, no hay aprendizaje relevante. Y por tanto, el proceso educativo, a mi modo de ver, debemos de centrarnos permanentemente